la cual consistía suma y resta de matrices. Para realizar la suma no es nada complicado, simplemente debemos sumar los números que estén en las respectivas posiciones, tanto de una como de la otra matriz. Por ejemplo, para realizar la suma de la matriz A más B, el resultado me daría sumando las posiciones respectivas de cada matriz. Por ejemplo, de la primera posición, tengo el elemento 2, le sumaría más el elemento que está en la misma posición, que sería el elemento 1. Para la siguiente posición, tengo el número 0 y le debo sumar la que está en la misma posición. Sería 0 más 0. En la última posición, tengo el elemento 1. Le debo sumar el que esté en la respectiva posición. Tendría 1 más 1. Déjenme poner por acá, no me alcanzó el espacio. Listo. Tendría 1 más 1. Hasta ahí he terminado de sumar los elementos de la primera fila. Lo mismo debo realizar para la segunda fila y tercera fila. ¿Algún voluntario que me quiera ayudar con esa suma? Yo lo hice. A ver, dícteme para la segunda fila, ¿qué nomás tengo de sumas? Para la segunda fila, Sí, 3 más 1, ya, listo. Luego, ¿cuál más? 0 más 2, Listo. Luego, ¿cuál 0 más? más 1. 0 más 1. Correcto. Muchas gracias. Otro voluntario que me ayude con la tercera fila. Otro voluntario de pronto. ¿Quién se quiere arriesgar? Yo le hice A ver, dígame la suma de la tercera fila. ¿Qué elementos tengo? 5 más 1, 5 más 1, correcto. Luego, 1 más 1, 1 más 1, correcto. y 1 más 0. 1 más 0, correcto. Muchas gracias. Con ello ya simplemente procedo a operar las sumas que tengo y con eso culminaría con la suma de matrices. El primerito tendría 2 más 1, 3, 0 más 0, 0, 1 más 1, 2 y acabo la primera fila. Siguiente fila, 3 más 1, 4, 0 más 2, 2, 0 más 1, 1 y termino la segunda fila. En la tercera fila, 5 más 1, 6, 1 más 1, 2, 1 más 0, 1. Y con ello tengo la respuesta de la suma de A más B. Como ven, no es nada complicado. Solo debemos sumar los números con sus respectivas posiciones. No puedo sumar el número 2 con otro número que esté en otra diferente posición. Debe ser con la misma posición. Tal vez hasta aquí alguna pregunta, ¿alguien? Listo, si no hay más preguntas, pasamos a lo que corresponde a lo de física. Esta vez ya es un poco más complicado ya que vamos a aplicar las leyes de Newton y para ello debemos tener claro qué fuerzas intervienen en todo objeto. Vamos a analizar, aquí tenemos a un hombre que está empujando una caja por un plano inclinado. La fuerza con la que está empujando no lo sabemos y para ello debemos conocer las fuerzas que también intervienen. Vamos a graficarlas. Voy a trazar mi eje de coordenadas en el objeto, eje X y eje Y.
Y ahora voy a ubicar las fuerzas que están interviniendo. Primerito tengo la fuerza que se está ubicando hacia arriba, ya que el sujeto está empujando la caja hacia arriba. Tendría la fuerza F. Ahora sí, las siguientes fuerzas que están interviniendo es el peso de la caja, siempre vertical y para abajo. Tengo el peso. También tengo una fuerza normal que se produce por el contacto de dos superficies. La superficie de la caja y la superficie del plano me producen una fuerza normal, la cual es perpendicular al plano. Y ahora, la última fuerza que me falta es la fuerza que se produce por el rozamiento entre la caja y el plano, la cual se le denota como fuerza de rozamiento FR. Esta vez la fuerza debe estar para abajo porque se opone al movimiento de la caja. Hasta aquí lo que me falta es saber qué ángulo forma el peso con el eje Y para poder descomponerlo tanto en X como en Y. Para ello analizo. Sé que el plano inclinado tiene un ángulo de notación alfa. Y por funciones trigonométricas o semejanzas de triángulos, también el ángulo de aquí que se forma con el eje Y también va a ser del mismo valor, alfa. Y ahora si quieren pueden analizarlo para saber por qué vale ese ángulo lo mismo que el plano inclinado. Es un poco complicado, vamos a ver si lo podemos hacerlo sencillo. Voy a dibujarlo por acá atrás. Un poco más grande. Tengo mi plano inclinado, el peso. Y aquí tengo el ángulo alfa. Una forma de entender por qué ese ángulo alfa tiene ese valor es simplemente haciéndole variar el ángulo hasta que llegue a 0. Al momento que le inclino un poco más, como es que le quito inclinación, el peso también se va a ir moviendo. Y así hasta que logre tener 0 inclinación y el peso quedará con el ángulo que le acabo de quitar a la inclinación. Esa sería una forma medio sencilla de entenderle. Otra forma un poco más complicada es con la construcción de triángulos rectángulos. El cual si analizamos bien, tenemos nuestros ejes X y Y. Tenemos nuestro peso y esta a su vez forma un triángulo rectángulo que es semejante a este de acá abajo. Este triángulo es semejante a este de acá. Por lo tanto, se dice que este ángulo es el mismo que este de acá. La más sencilla de entenderlo es simplemente construyendo el triángulo y variando la inclinación. El momento que variamos la inclinación, el peso comienza a moverse. Ahora sí vamos a aplicar todo esto en un ejercicio. Pero antes de esto, déjenme sacar las ecuaciones que rigen este movimiento. Las leyes de Newton nos dicen que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero como aquí pueden apreciar, la fuerza se descompone tanto en eje X como en eje Y. Es decir, tengo fuerzas
en el eje X. Por lo tanto, voy a tener una masa por una aceleración en el eje X. Lo mismo para el eje Y. Tener una fuerza en el eje Y que voy a multiplicar por una masa y por una aceleración que se produce en el eje Y. En el eje X tengo 1, 2 y 3 fuerzas. Por lo tanto, debo aplicar una sumatoria de fuerzas que se encuentren en el eje X. De la misma manera, en el eje Y también tengo 1, 2 fuerzas. Por lo tanto, debo aplicar una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Este símbolo que acabo de graficar significa sumatoria de fuerzas. Ahora, si hay alguien que me ayude, ¿qué fuerzas nomás tengo a lo largo del eje X? La fuerza de rozamiento Fuerza de y rozamiento, correcto. ¿Qué fuerza más tengo? el peso, o sea, Correcto. hacia abajo. El peso, pero no se olviden que el peso está descompuesto en eje X y en eje Y. En este caso estoy hablando del peso en el eje X. Listo, ¿qué más? Y la fuerza. La fuerza, correcto. Todo esto debe ser igual a masa por la aceleración. Gracias. Ahora aquí quiero aclarar que debemos también considerar los signos con respecto al eje X. Por ejemplo, aquí en el eje X, todo lo que esté para la derecha va a ser positivo, mientras que todo lo que esté para la izquierda va a ser negativo. En este caso, la fuerza de rozamiento tendría un valor negativo, el peso en X también tendría un valor negativo, mientras que la fuerza que está ubicada en la derecha va a tener un valor positivo. Como ven, con relación al eje X es lo que saco los signos de las fuerzas. Ahora sí, para el eje Y, alguien que me ayude, ¿qué fuerzas intervienen? La fuerza natural, normal y el peso. el peso en el eje Y. A ver, el peso en el eje Y, ¿qué fuerza más? La fuerza, que diga la natural, la fuerza natural. Fuerza normal. Y ahora Es sí me normal. ayudan con los signos que deben tener. El peso tiene que tener un signo negativo porque está hacia abajo. Correcto. Y la fuerza normal, ¿qué signo debe tener? Positivo. Correcto. Gracias. Como acabamos de ver, todo lo que esté para abajo va a ser con signo negativo, mientras que todo lo que esté para arriba va a ser con signo positivo. Con estas ecuaciones puedo encontrar cualquier incógnita que me surja. Puede ser que me pidan encontrar la fuerza o encontrar la aceleración. Y aquí vamos a aclarar un poco más el peso a qué es igual. Como saben, el peso es igual a la masa multiplicado por la gravedad y sus unidades es el newton. En algunos textos el peso le denotan con la letra W. Nosotros vamos a usar la letra P. Listo. Y también aquí quiero aclarar, como pueden apreciar, el objeto se está moviendo a lo largo del eje X. Por lo tanto, para el eje Y no voy a tener aceleración, lo que quiere decir que esto se vuelve cero. Lo que tendría al final sería menos peso en el eje Y más normal igual a 0.
Como les dije, en el eje Y no tenemos movimiento. La caja solo se mueve a lo largo del eje X. Por lo tanto, en el eje Y, al no existir movimiento, se vuelve la aceleración 0. ¿Hasta aquí alguien alguna pregunta? Procedamos a ver el ejercicio que tenían de tarea. ¿Alguien que me ayude con los datos? Vamos con alguien del público. El señor Kevin Mora, por favor. A ver, dicen. ¿Me ayuda con los datos del ejercicio? 20 grados, Ya, este es el ángulo teta, 20 grados. ¿Qué más tengo como datos? fuerza 5 newtons, La fuerza de 5 newtons, correcto. y el peso de 5 kilogramos. Ahí se equivocó. Lo que me da no es el peso les dije es en newtons. Como está ahí 5 kilogramos, hace referencia a la masa. Gracias. Ahí se me olvidaba un dato más que es sumamente importante. ¿Alguien me dice qué dato le falta aquí? Lean de nuevo el enunciado La y me dicen. aceleración. Perdón. La Un fuerza total de de rozamiento. aceleración. A ver, por ahí alguien mencionó la fuerza de rozamiento. El enunciado me pide calcular la aceleración. Ya le pongo aceleración incógnita. Pero aquí un dato importante es referente a la fuerza de rozamiento. ¿Qué me dice aquí? Libre de fricción. Eso hace referencia a que la fuerza de rozamiento, ¿qué valor va a tener? 0. Correcto, va a tener el valor de 0 porque no va a existir fricción. Ese es un dato más y es sumamente importante para este ejercicio. Ahora simplemente debemos ubicar todas las fuerzas y escoger los signos de la manera adecuada. Déjenme agrandar el dibujito. Listo. Como pueden apreciar, en la caja está descendiendo. A ver, primero ubico el eje X, eje Y. Al momento que me dice que la caja está descendiendo, es decir, la fuerza con la que está para abajo está aquí. Tengo la fuerza de 5 newtons. Luego tengo el peso. Bueno, ese ya está graficado. Tengo la fuerza normal. La fuerza de rozamiento no existe, por lo tanto no lo ubico. Y lo que me falta es ubicar el ángulo, que en este caso vendría a estar por acá. Y con ello ya logro descomponer el peso tanto para el eje X como para el eje Y. Ponerlo de color rojo. Tendría el peso en el eje X y el peso en el eje Y. Ahora si quieren pueden ubicarlo esto en una forma más ordenada y rotando ya el plano para identificar mejor las fuerzas. Aquí tengo mi caja. Y simplemente ubico las fuerzas que ya están. La fuerza
normal. El peso que ya está descompuesto tanto en X como en Y. Y el ángulo teta. Ahora sí procedo. Lo que me piden es calcular la aceleración. Y la aceleración solo se está produciendo en el eje X. Por lo tanto, la aceleración es en el eje X. Y para ello recuerdo que la fuerza en el eje X es igual a masa por aceleración del eje X. Hasta aquí solo simplemente pongo la fórmula. Y ahora sí. Debo saber qué fuerzas nomás intervienen en el eje X. Como son varias, debo aplicar una sumatoria. Me ayudan con las fuerzas que tienen en el eje X. La fuerza y el peso en el eje X. Tengo fuerza y peso. ¿Con qué signos deben estar? Signo más. Correcto. Como están hacia la derecha, tienen signo positivo. Lo demás copio igual, que sería la masa por la aceleración en X. Ahora sí, conozco la fuerza. Sí, me dan un valor de 5. ¿Conozco el peso en X? No. ¿Conozco la masa? Sí. ¿Conozco la aceleración en X? No, pero me piden calcular. La única incógnita que tengo aquí es el peso en X. Para ello, debo recordar que el peso en X es la descomposición del peso. Por lo tanto, alguien me ayuda con la fórmula para encontrar el peso en X. Masa por gravedad, Lizzy. A ver, vamos por partes. El peso, que es este vector, es igual a masa por gravedad. Pero el peso en X, que es este vector de acá, no sé qué valor tiene. Para ello, tengo como datos el triángulo rectángulo que se forma aquí. Ahora sí, debo analizar el triángulo que se forma y saber el valor del peso. Me interesa saber este cateto de acá. ¿Qué fórmula trigonométrica me puede servir? ¿Alguien que se acuerde de trigonometría? A ver, vamos a ver qué pasa si uso la función seno del ángulo teta. ¿A qué va a ser igual el seno? Al cateto opuesto. Cateto opuesto es el peso en X dividido para la hipotenusa, que es la masa por la gravedad. O les pongo aquí mejor peso. Entonces de aquí simplemente debo despejar el peso en X. ¿Qué me quedaría el peso en X?
ver si despejo, me quedaría el peso multiplicado por el seno de teta va a ser igual al peso en X. Y simplemente ya debo reemplazar con lo que conozco. El peso sé que es igual a masa por gravedad. El seno del teta, el ángulo teta vale 20 grados. Todo esto va a ser igual al peso en X. Reemplazo con los datos que sé. La masa es de 5 kilogramos. La gravedad de 9.81. Metro segundo cuadrado. Por el seno de 20. Todo eso igual al peso en X. ¿Me ayudan con esta multiplicación? Lo voy a colocar por acá arriba, ya que no me alcanzó el espacio. Deben multiplicar 5 por 9.81 y por el seno de 20. ¿Alguien que encontrar que haya ingresado los valores? ¿Cuánto le salió? Listen sale 16.77 y haciéndole de aproximar sale 16.78. 16.78, listo. ¿Pero qué unidades? Ya saldría en newtons, dice. ¿Perdón? Saldría en newtons. Correcto. El peso en newtons. Y con ese valor simplemente debo reemplazar en la ecuación de acá abajo. El dato de la fuerza que me dan es de 5 newtons. El dato del peso en X ya lo determiné, que es de 16.78. Newtons es igual a masa. La masa es de 5 kilogramos. Por la aceleración, que es mi incógnita. Aceleración en el eje X. Y de aquí simplemente procedo a resolver para saber la aceleración. Voy a ponerlo en otra hoja. ¿Cuál era la fórmula que tenía? Era fuerza. Fuerza más. Menos peso, listo. Peso X igual a masa por aceleración en X. A ver, era peso en X es igual a masa por aceleración en X. De aquí ya reemplacé con los valores, que la fuerza tenía un valor de 5 newtons, el peso en X tenía un valor de 16.78 newtons. Sí, 16.78 newtons. Todo eso va a ser igual a la masa, que tenía un valor de 5 kilogramos, multiplicado por la aceleración en X, cuyo valor me piden calcular. Procedamos. Debo sumar 5 más 16, 21.78 unidades Newton. Va a ser igual 5 kilogramos que multiplica a la aceleración en el eje X.
¿Me ayudan despejando? ¿Me ayudan despejando que va a ser igual la aceleración en el eje X? Tendría que ir primero 5 kilogramos menos 21.78 newtons. Ahí se equivocan, como pueden apreciar, los 5 kilogramos están multiplicando a la aceleración. Al momento que pasa al otro lado del igual, pasa a ser lo contrario. ¿Qué es lo contrario de una multiplicación? La división. Correcto, la división. Por lo tanto, tendría 21.78 dividido para 5 kilogramos. ¿Me ayudan con esa división? $4.36 dicen, aproximado porque es 4.35. 4.36. ¿Y qué unidades? Newton sobre kilogramos. Se me va a acabar el tiempo, por favor, nos salimos y volvemos a ingresar por el mismo link para luego continuar con física y química. Por favor, volvemos a ingresar por el mismo link.